Las personas no te respetan por lo que dices, sino por lo que haces y, sobre todo, por cómo te comportas en cada situación. Seguramente has sentido esa incomodidad. Hablas en una reunión y nadie te escucha. Das una opinión y la ignoran. Intentas hacerte valer, pero los demás te interrumpen o simplemente te hacen a un lado. Y así, poco a poco, esa falta de respeto va minando tu confianza. Te preguntas qué estás haciendo mal, por qué los demás no te toman en serio. Y lo peor es que terminas aceptándolo como algo normal. Pero déjame decirte algo, el respeto no se exige con palabras, sino con acciones y presencia. Es un error pensar que serás respetado solo porque pides que te escuchen o porque tratas de imponerte con autoridad. De hecho, cuanto más intentas forzar el respeto, menos lo consigues. Los estoicos lo entendieron hace más de 2000 años. Para ellos, la clave no estaba en exigir reconocimiento, sino en construir una presencia firme basada en el autocontrol, la disciplina y la coherencia interna. Mira a tu alrededor. Las personas más respetadas no son necesariamente las más agresivas o imponentes. Son aquellas que irradian seguridad, que no reaccionan impulsivamente, que no mendigan la aprobación de los demás. Tienen un dominio absoluto de sí mismas, y eso hace que los demás las vean con respeto natural. Hoy te enseñaré principios estoicos que transformarán la manera en que las personas te perciben. No necesitas gritar, imponer miedo o demostrar superioridad. Solo necesitas entender cómo proyectar una presencia de autoridad basada en el dominio propio y la coherencia. Si aplicas estos principios, en poco tiempo notarás la diferencia. La gente te escuchará más, respetará tus palabras y valorará tu presencia. Así que quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar tu vida para siempre. Soy Miguel, y aquí en Despertar Estoico te enseño cómo aplicar la sabiduría estoica para mejorar tu vida. Si quieres aprender a vivir con más fortaleza y claridad, suscríbete y acompáñame en este viaje de transformación. Hoy quiero contarte la historia de Daniel, un hombre común, trabajador, inteligente, pero con un problema que lo atormentaba todos los días. Nadie lo tomaba en serio. En el trabajo, cuando daba su opinión en las reuniones, era como si hablara al vacío. Sus colegas lo interrumpían sin siquiera notarlo, y su jefe rara vez le prestaba atención. En su círculo social, las conversaciones pasaban sobre él como si no existiera. Se esforzaba por ser amable, por ser útil, por encajar, pero sentía que los demás simplemente no lo respetaban. Esa sensación de invisibilidad comenzó a afectarlo. Se preguntaba qué estaba haciendo mal. ¿Acaso no era lo suficientemente interesante? ¿Tal vez su tono de voz era débil? ¿O simplemente no era una persona digna de respeto? La frustración crecía dentro de él. Y lo peor de todo, se resignó a la idea de que así era su vida. Pero un día, por casualidad, encontró un libro sobre estoicismo. Al principio no estaba seguro de qué esperar, pero a medida que leía, algo dentro de él hizo clic. Descubrió que el problema no estaba en los demás, sino en él mismo. No se trataba de exigir respeto con palabras, sino de comportarse de una manera que inspirara respeto sin necesidad de pedirlo. Aprendió que los estoicos creían en el poder del autocontrol, la disciplina y la firmeza interna. Daniel decidió aplicar estos principios. Empezó con algo simple: la forma en que reaccionaba a los demás. Antes, cuando lo interrumpían, se encogía y cedía. Ahora mantenía la calma, hacía una pausa y volvía a hablar con seguridad. Dejó de reírse nerviosamente cuando alguien lo ignoraba. Comenzó a hablar menos, pero con más claridad y firmeza. Y sobre todo, dejó de esforzarse tanto por agradar. En pocos meses, las personas empezaron a notar su cambio. No porque él lo dijera, sino porque su presencia había cambiado. Su jefe comenzó a prestarle atención. Sus colegas lo escuchaban con más respeto. En su círculo social, su voz ya no era opacada. No se volvió arrogante ni agresivo. Simplemente aprendió a controlar su energía, a proyectar seguridad y a actuar con coherencia. El respeto no se exige, se gana. Y Daniel entendió que la clave no estaba en buscar validación externa, sino en construir una presencia firme basada en la autodisciplina y el control de sí mismo. Ahora que conoces su historia,
Veamos cómo puedes aplicar estos principios en tu propia vida. No puedes controlar lo que otros hacen, pero sí cómo reaccionas. Este es uno de los principios fundamentales del estoicismo y al mismo tiempo una de las claves para ser una persona que inspira respeto de manera natural. Las personas que pierden el control fácilmente, que reaccionan con ira, frustración o ansiedad ante cualquier provocación, son vistas como débiles. En cambio, aquellos que mantienen la calma en cualquier situación transmiten una autoridad silenciosa que impone respeto sin necesidad de decir una sola palabra. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores estoicos, enfrentó numerosas crisis durante su gobierno. Guerras, traiciones y una de las peores pandemias de la historia de Roma. A pesar de todo, nunca se dejó llevar por el pánico ni la desesperación. Mientras otros perdían la cabeza, él mantenía la serenidad, y eso le dio poder. No porque gritara órdenes o mostrara dureza, sino porque su autocontrol inspiraba confianza en los demás. Si quieres que las personas te respeten, debes aprender a dominarte a ti mismo antes que nada. Piensa en cuántas veces reaccionas impulsivamente. Cuando alguien te interrumpe, cuando te critican, cuando sientes que te están faltando al respeto. Si tu primera reacción es la ira o la frustración, estás perdiendo poder. En cambio, si aprendes a pausar antes de reaccionar, a elegir tus palabras con cuidado y a no permitir que las emociones dominen tus acciones, los demás empezarán a verte de otra manera. Un ejercicio práctico que puedes hacer es la regla de los 3 segundos. Antes de responder a cualquier situación que te altere, cuenta mentalmente hasta 3. Respira profundo. Evalúa si realmente vale la pena responder en ese momento o si es mejor guardar silencio. En la mayoría de los casos, te darás cuenta de que lo mejor que puedes hacer es no reaccionar de inmediato. Esto te dará una imagen de control y equilibrio que las personas notarán al instante. El autocontrol no solo te hace ver más fuerte, sino que te convierte en una persona que los demás respetan sin necesidad de que digas una sola palabra. Y eso nos lleva a la siguiente clave esencial para proyectar respeto: el poder del silencio. El sabio habla poco y deja que sus acciones hablen por él. En un mundo donde todos quieren opinar, debatir y demostrar que tienen razón, el silencio se convierte en una herramienta poderosa. No se trata de no hablar nunca, sino de saber cuándo es necesario hacerlo y cuándo el silencio puede ser más impactante que cualquier palabra. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, era un hombre que comprendía la importancia del silencio. Se dice que, al llegar a Atenas, en lugar de presentarse con grandes discursos o intentar impresionar a los filósofos de la época, prefirió observar, escuchar y aprender. Con el tiempo, cuando finalmente habló, sus palabras tenían un peso que no pasaba desapercibido. Su silencio previo había construido una presencia de autoridad que hacía que los demás quisieran escucharlo. Muchas veces, cuando sentimos que no nos respetan, intentamos compensarlo hablando más, explicándonos, justificándonos o elevando el tono de voz. Pero esto suele tener el efecto contrario. En lugar de ganar respeto, perdemos impacto. La clave está en hablar solo cuando sea necesario y asegurarse de que cada palabra tenga un propósito. Un ejercicio que puedes practicar es la autoobservación. Durante un día, presta atención a cuántas veces hablas solo por llenar el silencio, por incomodidad o por la necesidad de validar tu opinión. Luego intenta reducirlo. En las conversaciones escucha más, habla menos y, cuando hables, hazlo con seguridad y sin apresurarte. Descubrirás que cuanto menos digas, más valor tendrá cada palabra. El silencio bien utilizado proyecta poder. Te hace parecer más en control, más reflexivo y más seguro de ti mismo. Cuando hablas menos, la gente empieza a escucharte más. Y cuando combinas el poder del silencio con un lenguaje corporal adecuado, el respeto que proyectas se multiplica. Porque no solo importa lo que dices o dejas de decir, sino cómo te presentas ante el mundo. Tu cuerpo comunica más que tus palabras. Antes de que digas una sola palabra, tu postura, tu mirada y tus gestos ya han enviado un mensaje claro a los demás sobre quién eres y cómo deben tratarte. Si quieres que te respeten, debes aprender a usar tu lenguaje corporal de manera consciente y estratégica.
Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, entendía la importancia de la presencia física. Aunque nació como esclavo, su porte y su actitud demostraban una firmeza que hacía que incluso los hombres libres lo trataran con respeto. No necesitaba levantar la voz ni imponerse con agresividad. Su manera de moverse y de estar en el mundo bastaba para que los demás percibieran su fuerza interior. La clave está en la postura. Un cuerpo encorvado, una mirada esquiva o movimientos nerviosos transmiten inseguridad y falta de confianza. En cambio, una postura erguida, hombros relajados, una mirada firme pero tranquila y movimientos controlados proyectan autoridad. No es necesario exagerar ni adoptar una actitud rígida o forzada. Se trata de habitar tu espacio con naturalidad y seguridad. Otro aspecto crucial es el contacto visual. Evitar la mirada de los demás puede hacer que parezcas sumiso o inseguro, mientras que un contacto visual firme demuestra confianza. Sin embargo, hay que encontrar un equilibrio. Mirar fijamente sin parpadear puede resultar intimidante o agresivo. Lo ideal es mantener el contacto visual el tiempo suficiente para demostrar presencia, pero sin forzarlo. Un ejercicio práctico que puedes hacer es el de la autoobservación frente a un espejo o mediante grabaciones. Observa cómo te mueves, cómo te sientas, cómo usas tus manos al hablar. Luego, corrige lo necesario. Practica caminar con una postura firme, sin prisa, pero con seguridad. Cuando te dirijas a alguien, hazlo con tranquilidad, sin movimientos innecesarios o nerviosos. Las personas reaccionan a lo que proyectas. Si tu lenguaje corporal transmite seguridad, los demás te tratarán con más respeto, sin que tengas que decir ni una sola palabra. Pero la presencia por sí sola no basta. Para que el respeto se mantenga en el tiempo, necesitas coherencia en tus acciones. Porque no puedes pedir respeto si tus actos no lo respaldan. El respeto no se obtiene con discursos ni con una imagen momentánea de seguridad, sino con acciones constantes que reflejen quién eres realmente. Si hay algo que los estoicos entendieron bien, es que la coherencia entre lo que piensas, dices y haces es lo que define tu reputación a largo plazo. Si tus acciones son firmes y consistentes, las personas te respetarán sin que tengas que pedirlo. Séneca, uno de los más grandes filósofos estoicos, era conocido por su coherencia. A pesar de su enorme influencia política y su riqueza, nunca permitió que estos factores lo desviaran de sus principios. Predicaba la importancia de la disciplina, la templanza y la moderación, y vivía de acuerdo con esos valores. Su consistencia le ganó el respeto de sus seguidores y hasta de sus enemigos. La inconsistencia, en cambio, destruye el respeto. Si dices que harás algo y no lo cumples, si te muestras fuerte un día y al siguiente te derrumbas ante la primera dificultad, las personas perciben esa falta de firmeza y dejan de tomarte en serio. No se trata de ser perfecto ni de nunca cometer errores, sino de demostrar con hechos que puedes ser una persona confiable y que tus valores no cambian según la situación. Un ejercicio que puedes hacer es llevar un registro de tus acciones diarias. Cada noche pregúntate, ¿hoy actué de acuerdo con mis principios? ¿Mis palabras y mis acciones fueron coherentes? Si identificas momentos en los que fallaste, no te castigues por ello, pero asegúrate de corregirlo al día siguiente. La repetición de pequeñas acciones correctas construye una reputación fuerte y digna de respeto. La coherencia en tus acciones te hace predecible en el mejor sentido de la palabra. La gente sabrá que pueden confiar en ti, que no cambiarás tus principios dependiendo de la situación. Y cuando alguien es consistente en su comportamiento, su presencia impone respeto de forma natural. Pero hay algo más que debes aprender. La importancia de decir no sin culpa y sin miedo a decepcionar a los demás. Decir no es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar si quieres que los demás te respeten. Muchas personas tienen miedo de negar peticiones, establecer límites o rechazar compromisos que no desean asumir. Creen que, al decir no, pueden parecer egoístas o groseros, cuando en realidad es todo lo contrario. Quien sabe decir no con seguridad demuestra que valora su tiempo, su energía y sus prioridades. Los estoicos entendían que no era necesario complacer a todos. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, no tomaba decisiones buscando la aprobación de los demás. Hacía lo que consideraba correcto,
aunque eso significara decepcionar a ciertas personas. Sabía que tratar de agradar a todos era el camino hacia la frustración y la pérdida de respeto. Si siempre dices que sí, si evitas los conflictos por miedo a que los demás se molesten, proyectas debilidad. Las personas perciben cuando alguien no tiene la fortaleza para establecer límites y, muchas veces, sin darse cuenta, terminan aprovechándose de ello. En cambio, cuando alguien sabe decir no, con firmeza y sin necesidad de justificarse demasiado, es visto como alguien con control sobre su propia vida. Un ejercicio que puedes hacer es practicar frases cortas para negarte a algo sin sentir culpa ni necesidad de explicar demasiado. En lugar de dar largas excusas, di simplemente, no puedo en este momento, no es algo en lo que quiero involucrarme ahora, o prefiero no hacerlo, gracias. Hazlo con tranquilidad, sin dudar ni sonar agresivo. La clave está en la firmeza y en la simplicidad de tu respuesta. Al principio puede ser difícil, especialmente si estás acostumbrado a complacer a los demás, pero con la práctica notarás cómo decir no te libera de cargas innecesarias y cómo los demás comienzan a verte con más respeto. Quienes realmente valoran tu presencia entenderán tus límites, y los que no lo hagan probablemente no deberían estar en tu vida. Aprender a decir no sin culpa es un paso esencial para proyectar seguridad, pero de nada sirve si permites que las emociones extremas te controlen, porque una persona que no domina sus emociones pierde el respeto de los demás y de sí mismo. Un hombre en control de sus emociones es un hombre en control de su destino. La ira descontrolada, la ansiedad extrema o la tristeza paralizante pueden hacer que pierdas credibilidad y respeto ante los demás. Si cada vez que enfrentas un obstáculo reaccionas de manera exagerada, gritas, te quejas o entras en pánico, las personas dejarán de verte como alguien fuerte y confiable. En cambio, si aprendes a mantener la calma incluso en los momentos más difíciles, tu presencia se volverá imponente sin necesidad de esfuerzo. Marco Aurelio enfrentó innumerables crisis a lo largo de su vida. Guerras, traiciones, la peste antonina que diezmó al Imperio Romano. Y sin embargo, nunca se dejó llevar por la desesperación. Sabía que no podía controlar lo que sucedía a su alrededor, pero sí podía controlar cómo respondía ante ello. En su diario, escribió una frase que resume perfectamente el estoicismo. Si te perturba algo externo, el dolor no proviene de la cosa en sí, sino de tu interpretación de ella. Y tú tienes el poder de cambiar esa interpretación. Si quieres que te respeten, necesitas demostrar que nada te saca de tu centro. La gente admira y sigue a quienes mantienen la compostura cuando todo parece estar en caos. En cambio, aquellos que reaccionan con exageración o que dejan que sus emociones los dominen, pierden autoridad de inmediato. Un ejercicio poderoso que puedes hacer es la visualización negativa. Una práctica estoica en la que imaginas posibles dificultades antes de que sucedan. Por ejemplo, si tienes una reunión importante, pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Cómo puedo prepararme para ello? De esta manera, cuando enfrentes un problema real, no te tomará por sorpresa y podrás reaccionar con calma. Controlar tus emociones no significa reprimirlas, sino aprender a manejarlas con inteligencia. La persona que no se deja llevar por la ira ni por la desesperación proyecta fuerza y estabilidad. Y cuando combinas ese dominio emocional con un propósito claro en la vida, el respeto de los demás llega de forma inevitable, porque las personas que saben quiénes son y lo que quieren, imponen respeto con su sola presencia. Saber quién eres y lo que buscas en la vida impone respeto. Las personas que viven sin un propósito claro suelen ser influenciadas fácilmente por los demás, cambian de dirección con cada obstáculo y permiten que las opiniones ajenas definan su camino. En cambio, aquellos que tienen una visión clara de lo que quieren y actúan en consecuencia, irradian una fuerza que los demás perciben de inmediato. Los estoicos entendían que la vida sin propósito es una vida desperdiciada. Epicteto enseñaba que cada persona debía conocer sus principios y vivir de acuerdo con ellos, sin desviarse por las expectativas o juicios externos. No importa cuál sea tu meta, lo que importa es que tengas un rumbo definido y que no permitas que nadie te haga dudar de él. Piensa en las personas que más respetas.
Probablemente todas tienen algo en común: claridad sobre lo que hacen y determinación para seguir su camino. No necesitan validación externa porque saben lo que están construyendo. Por otro lado, las personas que no tienen dirección parecen perdidas, inseguras y por lo tanto no inspiran respeto. Un ejercicio fundamental para fortalecer tu propósito es escribir una declaración personal. Tómate unos minutos y responde con sinceridad. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? ¿Cuáles son los principios que guían tus decisiones? ¿Qué quieres lograr a largo plazo? No es necesario que compartas estas respuestas con nadie, pero tenerlas por escrito te ayudará a recordar quién eres cada vez que enfrentes una decisión difícil. Cuando actúas con propósito, las personas sienten tu determinación y te tratan con mayor respeto. Ya no te ven como alguien influenciable o indeciso, sino como alguien con una dirección clara. Y cuando combinas esto con el autocontrol, la coherencia y la firmeza en tus acciones, el respeto se convierte en algo natural. Pero hay una última clave que no puedes ignorar: dejar de justificarte. Porque aquellos que buscan excusas constantemente pierden respeto, mientras que quienes dejan que sus resultados hablen por ellos, se ganan la admiración de los demás. Los que buscan excusas pierden respeto. Justificarse constantemente es una señal de inseguridad, de falta de responsabilidad sobre las propias acciones. Las personas que imponen respeto no explican ni piden permiso por cada cosa que hacen, simplemente dejan que sus resultados hablen por ellos. Los estoicos enseñaban que lo que realmente importa no es lo que dices, sino lo que haces. No hay necesidad de explicar por qué tomaste una decisión si tus acciones son coherentes y firmes. Cuando alguien se justifica demasiado, suele ser porque teme la opinión de los demás o porque ni siquiera está convencido de lo que hace. En cambio, una persona segura no siente la necesidad de dar explicaciones innecesarias. Piensa en alguien a quien respetes. ¿Esa persona se justifica constantemente? Probablemente no. Cuando toma una decisión, la comunica con claridad y sigue adelante sin perder energía en convencer a los demás. Esa actitud genera respeto porque demuestra seguridad y autonomía. Un buen ejemplo es la manera en que los estoicos enfrentaban las críticas. En lugar de perder tiempo explicándose, simplemente continuaban con su camino. Marco Aurelio, por ejemplo, fue criticado muchas veces por su forma de gobernar, pero en lugar de gastar energía en defenderse, prefería actuar con rectitud y dejar que el tiempo demostrara que sus decisiones eran correctas. Un ejercicio práctico que puedes hacer es reducir la cantidad de veces que te justificas en el día. La próxima vez que sientas la necesidad de explicar por qué hiciste algo, pregúntate: ¿realmente es necesario dar una explicación? ¿O mis acciones son suficientes? En la mayoría de los casos te darás cuenta de que no necesitas justificarte. Las personas que dejan que sus resultados hablen por ellos transmiten confianza y autoridad. No pierden tiempo tratando de convencer a los demás, simplemente actúan con determinación. Y cuando aplicas esta última clave, junto con todo lo que hemos visto hasta ahora, el respeto que proyectas se vuelve inquebrantable. Ahora, recapitulemos lo aprendido y veamos cómo puedes comenzar a aplicar estos principios desde hoy mismo. La combinación de autocontrol, acciones coherentes y un propósito firme hace que las personas te respeten automáticamente. No necesitas imponerte con gritos ni exigir reconocimiento. Solo necesitas convertirte en alguien que proyecta seguridad a través de su comportamiento y su presencia. A lo largo de este video, hemos visto cómo los estoicos lograban el respeto sin buscarlo directamente. Primero, dominando sus emociones y entendiendo que lo que realmente importa no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. Luego, utilizando el poder del silencio, hablando solo cuando es necesario y dejando que sus acciones tengan más peso que sus palabras. También vimos la importancia del lenguaje corporal, de moverse y actuar con firmeza, sin necesidad de exageraciones. Aprendimos que la coherencia es clave. No puedes pedir respeto si tus actos no lo respaldan. Si dices algo y haces lo contrario, los demás lo notarán y perderás credibilidad. También entendimos que saber decir no es una habilidad esencial, porque sin límites claros, la gente no valorará tu tiempo ni tu presencia.
Además, vimos cómo evitar las emociones extremas nos ayuda a proyectar fortaleza, ya que quienes se alteran fácilmente pierden autoridad. Otro punto crucial fue el propósito. Las personas con claridad sobre lo que quieren inspiran respeto de manera natural. No buscan validación externa porque saben hacia dónde van. Finalmente, aprendimos que dejar de justificarse es un paso esencial. Quienes confían en sus decisiones no pierden tiempo explicándose. Simplemente actúan y dejan que los resultados hablen por ellos. No es un cambio instantáneo, pero con práctica diaria, estos principios se convierten en un hábito que transforma la forma en que te ven los demás y, más importante aún, la forma en que te ves a ti mismo. Ahora dime, ¿cuál de estos principios aplicarás primero en tu vida? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte para más contenido sobre estoicismo y crecimiento personal. Y si quieres seguir aprendiendo, haz clic en el siguiente video. Nos vemos en la próxima. El respeto es una de las cualidades más poderosas que una persona puede proyectar, pero también una de las más malinterpretadas. Muchas personas creen que el respeto se impone con autoridad, con una voz fuerte o con una actitud dominante. Otras piensan que se obtiene complaciendo a los demás, tratando de ser amables y evitando cualquier tipo de confrontación. Sin embargo, ninguna de estas estrategias funciona a largo plazo. El verdadero respeto no se exige ni se mendiga. Se construye con la manera en que te comportas en cada aspecto de tu vida. Los estoicos comprendieron esto hace más de 2000 años. Para ellos, el respeto era una consecuencia natural del autocontrol, la disciplina y la coherencia interna. No se trataba de que los demás te temieran ni de buscar aprobación, sino de convertirte en alguien tan sólido en su carácter que las personas no pudieran evitar tratarte con respeto. No es un truco ni una estrategia manipuladora, sino una transformación profunda que se refleja en cada acción que tomas. El problema es que la mayoría de las personas buscan el respeto de la manera equivocada. Algunos intentan imponerse, elevando la voz, exigiendo reconocimiento y tratando de intimidar a los demás. Esto puede funcionar momentáneamente, pero a la larga genera rechazo y resistencia. Otros, por el contrario, caen en la trampa de tratar de agradar a todo el mundo. Dicen que sí a todo, evitan el conflicto y sacrifican sus propias necesidades con tal de ser aceptados. El resultado es el mismo. En lugar de ser respetados, terminan siendo ignorados o utilizados. Para evitar caer en estos extremos, es fundamental adoptar los principios estoicos que hemos visto hasta ahora. La clave está en convertirte en alguien con un dominio absoluto de sí mismo. Una persona que no se deja arrastrar por sus emociones, que actúa con coherencia y que no necesita aprobación externa para validar su valor. Cuando logras esto, el respeto de los demás llega de forma automática, sin necesidad de exigirlo. Uno de los pilares fundamentales del respeto es el autocontrol. Vivimos en una época en la que las personas reaccionan impulsivamente a todo. Se dejan llevar por la ira, la frustración o el miedo sin detenerse a pensar en las consecuencias. Sin embargo, los que logran mantener la calma en situaciones de tensión proyectan un nivel de fortaleza que impone respeto. No es necesario gritar ni mostrarse agresivo. Una persona que sabe controlar sus emociones demuestra que tiene un dominio interno que los demás inevitablemente notan y respetan. Otra herramienta poderosa es el silencio. En una sociedad donde todo el mundo quiere ser escuchado, aprender a hablar menos y actuar más te convierte en alguien diferente. Los estoicos comprendían que las palabras pueden ser poderosas, pero solo cuando se usan con propósito. La gente que habla demasiado, que trata de justificarse constantemente o que busca llamar la atención con discursos vacíos, termina perdiendo credibilidad. En cambio, quienes hablan solo cuando es necesario, con claridad y sin exageraciones, proyectan una autoridad natural que hace que los demás los escuchen con atención. Además del autocontrol y el silencio, el lenguaje corporal juega un papel clave en la percepción del respeto. Muchas personas no se dan cuenta de cómo su postura, su mirada y sus gestos afectan la forma en que los demás los ven. Una persona con los hombros caídos, una mirada evasiva y movimientos inseguros proyecta debilidad, aunque sus palabras digan lo contrario.
En cambio, alguien que mantiene una postura firme, con movimientos controlados y una mirada segura, impone respeto sin necesidad de hablar. Pero de nada sirve tener una presencia fuerte si no hay coherencia en las acciones. Si dices una cosa y haces otra, las personas notarán la incongruencia y perderán el respeto por ti. Séneca, uno de los más grandes filósofos estoicos, enseñaba que la verdadera fortaleza de una persona radica en su consistencia. Si quieres que los demás te respeten, primero debes respetarte a ti mismo. Y eso solo se logra actuando de acuerdo con tus valores y principios en todo momento. Parte de esa coherencia implica saber decir no sin culpa. Muchas personas tienen miedo de rechazar peticiones porque temen decepcionar a los demás o ser vistos como egoístas. Sin embargo, los que establecen límites claros son los que terminan siendo respetados. Si siempre dices que sí, los demás asumirán que pueden pedirte cualquier cosa sin consecuencias. En cambio, cuando aprendes a decir no con firmeza y sin sentir la necesidad de justificarte, envías un mensaje claro de que valoras tu tiempo y tu energía. Otro principio fundamental es la gestión de las emociones extremas. La ira descontrolada, el miedo paralizante y la ansiedad constante son señales de falta de dominio propio. Los estoicos practicaban el arte de la indiferencia ante las provocaciones y los problemas. No significa que no sentían emociones, sino que no permitían que éstas gobernaran sus decisiones. Cuando logras este nivel de control, las personas te ven como alguien inquebrantable, lo que genera respeto inmediato. Pero el respeto no solo se gana con autocontrol, coherencia y firmeza. También es esencial tener un propósito claro. Las personas que no tienen dirección en la vida suelen ser vistas como débiles e influenciables. En cambio, aquellos que saben exactamente quiénes son y hacia dónde van imponen respeto de forma natural. Epicteto enseñaba que una vida sin propósito es una vida desperdiciada. Si quieres que los demás te tomen en serio, primero debes definir qué es lo más importante para ti y asegurarte de actuar en consecuencia. Por último, una de las claves más importantes para proyectar respeto es dejar de justificarse. Explicar constantemente por qué haces lo que haces o buscar excusas para tus decisiones te hace ver inseguro. Las personas que realmente tienen confianza en sí mismas no sienten la necesidad de convencer a los demás. Simplemente actúan y dejan que sus resultados hablen por ellos. Al final, el respeto no es algo que se exija ni que se mendigue. Es el resultado natural de convertirse en una persona con control sobre su propia vida. Una persona que no se deja arrastrar por las emociones, que habla con claridad, que actúa con coherencia y que sigue su propósito sin miedo a decepcionar a los demás. Cuando aplicas estos principios de manera consistente, las personas comienzan a verte de manera diferente, no porque les hayas pedido respeto, sino porque tu presencia y tu actitud los obligan a dártelo. No es un cambio instantáneo, pero cada día es una oportunidad para fortalecer estos hábitos. Pregúntate, ¿qué principio puedo aplicar hoy para proyectar más respeto? La clave está en la práctica constante, y si empiezas ahora, en poco tiempo notarás la diferencia. El respeto no es un derecho automático ni algo que se obtiene por exigencia. Es una consecuencia de la manera en que te comportas, de las decisiones que tomas y de la energía que proyectas al mundo. A lo largo de la historia, los estoicos entendieron que el respeto verdadero no se mendiga ni se impone con miedo, sino que surge naturalmente de una vida bien vivida, con principios sólidos y una actitud inquebrantable ante los desafíos. Pero vivimos en una sociedad que confunde el respeto con la aprobación. Muchas personas creen que ser respetadas significa ser queridas o aceptadas por todos. Esto las lleva a actuar de manera complaciente, a evitar el conflicto y a moldear su comportamiento según lo que los demás esperan de ellas. Sin embargo, tratar de agradar a todo el mundo solo te lleva a perder respeto, porque demuestras que no tienes una identidad firme ni límites claros. Los estoicos nos enseñan que el verdadero respeto proviene del dominio propio. Una persona que controla sus emociones, que no reacciona impulsivamente y que mantiene la calma incluso en los momentos difíciles, proyecta una presencia que no puede ser ignorada. Piensa en los líderes que más admiras. No son aquellos que gritan o intentan dominar a los demás con agresividad, sino aquellos que irradian una seguridad tranquila y estable.
Son personas que no buscan validación externa, porque confían en su propio juicio y en sus valores. Si quieres que las personas te respeten, primero debes respetarte a ti mismo. Esto significa establecer límites claros, no permitir que otros te manipulen o te falten al respeto y actuar siempre con integridad. No puedes esperar que los demás te valoren si tú mismo no valoras tu tiempo, tu energía y tus principios. Cuando vives con coherencia y claridad, los demás lo notan y comienzan a tratarte con el respeto que mereces. Un aspecto clave para fortalecer el respeto es la capacidad de decir no sin miedo. Muchas personas temen rechazar peticiones o negarse a hacer algo porque sienten que van a decepcionar a los demás. Pero la realidad es que las personas más respetadas son aquellas que saben establecer límites y priorizar lo que realmente importa. Decir no con firmeza y sin culpa demuestra que tienes control sobre tu vida y que no estás dispuesto a comprometer tus valores por complacer a otros. Otro principio fundamental es evitar las excusas. Una persona que siempre tiene una justificación para sus errores o que constantemente busca culpar a otros pierde respeto rápidamente. En cambio, aquellos que asumen la responsabilidad de sus acciones y aprenden de sus errores son vistos como personas fuertes y dignas de confianza. En lugar de justificarte, enfócate en mejorar y demostrar con hechos lo que eres capaz de lograr. El lenguaje corporal también juega un papel esencial en la percepción del respeto. Muchas veces, sin darnos cuenta, proyectamos inseguridad a través de nuestra postura, nuestra mirada y nuestros movimientos. Si quieres que te respeten, debes asegurarte de que tu cuerpo refleje confianza y estabilidad. Mantén una postura erguida, haz contacto visual cuando hables con alguien y evita los gestos nerviosos. Pequeños cambios en tu lenguaje corporal pueden marcar una gran diferencia en la manera en que los demás te perciben. Pero más allá de la imagen que proyectas, lo que realmente define si los demás te respetarán o no es tu capacidad de ser consistente con tus acciones. No puedes esperar respeto si dices una cosa y haces otra. La coherencia es uno de los pilares más importantes del respeto. Si prometes algo, cúmplelo. Si defiendes un valor, vívelo. Las personas respetan a aquellos que son predecibles en el buen sentido, que no cambian sus principios dependiendo de la situación o de quién esté presente. Uno de los mayores errores que cometen las personas que buscan respeto es tratar de imponerse con arrogancia o agresividad. La verdadera autoridad no se basa en el miedo ni en la intimidación, sino en la firmeza tranquila. Los estoicos nos enseñan que no es necesario demostrar superioridad sobre los demás para ser respetado, sino que basta con demostrar control sobre uno mismo. Quien domina sus emociones, sus palabras y sus acciones, domina su entorno. Y aquí es donde entra en juego la importancia de tener un propósito claro en la vida. Las personas que saben hacia dónde van y por qué hacen lo que hacen, tienen una presencia magnética. No se dejan influenciar fácilmente. No necesitan validación externa y no pierden tiempo en distracciones innecesarias. Su determinación y claridad les otorgan una fuerza que los demás perciben y respetan de inmediato. Por eso, si sientes que no estás recibiendo el respeto que mereces, en lugar de buscar cambiar la actitud de los demás, primero enfócate en cambiar tu propia actitud. Pregúntate, ¿estoy actuando con autocontrol? ¿Estoy estableciendo límites claros? ¿Estoy proyectando confianza en mi lenguaje corporal? ¿Soy coherente con mis palabras y acciones? ¿Tengo un propósito claro? Cuando comienzas a trabajar en estas áreas, el respeto de los demás llega por sí solo. No porque lo exijas, sino porque tu presencia, tu comportamiento y tu energía obligan a los demás a tratarte con respeto. Recuerda que las personas responden a lo que proyectas. Si muestras debilidad, inseguridad o falta de dirección, eso es lo que recibirás de los demás. Pero si proyectas fortaleza interna, claridad y consistencia, las personas te verán como alguien digno de respeto sin que tengas que pedirlo. No esperes que el respeto venga de afuera. Construye tu carácter, fortalece tu mentalidad y actúa con firmeza. Cuando logres esto, no solo ganarás el respeto de los demás, sino algo aún más importante, el respeto por ti mismo. El respeto es un reflejo de quién eres internamente, no de lo que intentas demostrar externamente.
Muchas personas creen que el respeto se consigue con una apariencia imponente, con hablar fuerte o con mostrarse inaccesibles. Pero la realidad es que el respeto auténtico no tiene nada que ver con la intimidación ni con la autoridad impuesta. Se trata de cómo te comportas, cómo te valoras y cómo interactúas con el mundo. Vivimos en una sociedad donde el respeto se ha convertido en un tema confuso. Algunos piensan que deben ser agresivos para ganarlo, otros creen que deben ser excesivamente complacientes. Pero ambos extremos están equivocados. La agresividad solo genera miedo y rechazo, mientras que la complacencia hace que los demás te vean como alguien débil y manipulable. El verdadero respeto se encuentra en el equilibrio, en proyectar una firmeza tranquila, en actuar con determinación y en mantener una presencia sólida sin necesidad de demostrarlo con palabras. Uno de los primeros pasos para ganar respeto es el autocontrol. Cuando eres una persona que no reacciona de manera impulsiva, que no permite que sus emociones la dominen y que se mantiene serena incluso en situaciones difíciles, los demás perciben una fortaleza en ti. Las personas más respetadas no son las que gritan ni las que se alteran fácilmente, sino aquellas que pueden mantener la calma en cualquier circunstancia. Imagina dos tipos de personas en una crisis. La primera es aquella que entra en pánico, que se queja, que culpa a otros y que pierde el control de sus emociones. La segunda es aquella que respira profundo, analiza la situación con claridad y toma decisiones con calma. ¿A quién respetarías más? La respuesta es obvia. La estabilidad emocional transmite poder, mientras que la falta de control emocional genera desconfianza y disminuye el respeto que los demás sienten hacia ti. El silencio es otra herramienta clave. Quien habla menos, pero con más significado, siempre tiene más impacto. En un mundo donde todos buscan ser escuchados, donde la gente interrumpe y compite por la atención, aquel que domina el arte del silencio impone respeto sin esfuerzo. No necesitas justificarte, no necesitas hablar de más, solo necesitas elegir tus palabras con sabiduría y saber cuándo es mejor callar. El lenguaje corporal es un aspecto fundamental. Antes de que abras la boca, tu cuerpo ya ha enviado un mensaje. Si caminas encorvado, si evitas la mirada de los demás, si hablas con un tono de voz tembloroso, la gente percibirá inseguridad en ti. En cambio, si te mueves con confianza, si mantienes una postura erguida y si haces contacto visual sin miedo, los demás sentirán de inmediato que eres una persona que merece respeto. Tu cuerpo comunica más de lo que crees, así que úsalo a tu favor. Evitar las emociones extremas también es clave. Una persona que se deja llevar por la ira o la frustración con facilidad pierde el respeto de los demás. En cambio, aquellos que mantienen la compostura incluso bajo presión son vistos como personas estables y confiables. El dominio emocional es una de las señales más claras de fortaleza. Otro aspecto que separa a las personas respetadas de aquellas que no lo son es tener un propósito claro en la vida. Cuando no tienes dirección, cuando dejas que las circunstancias te definan y cuando te conformas con lo que otros esperan de ti, es difícil que los demás te tomen en serio. Las personas que saben lo que quieren y actúan con determinación inspiran respeto automáticamente. No necesitan demostrar nada ni convencer a nadie, porque su actitud y su enfoque hablan por sí mismos. Y finalmente, una de las claves más importantes para ganar respeto es dejar de justificarse. Cuanto más te explicas, menos autoridad tienes. Las personas que constantemente sienten la necesidad de justificar sus decisiones demuestran inseguridad. En cambio, quienes actúan con confianza y dejan que sus resultados hablen por ellos, proyectan una imagen de poder. El respeto no es algo que se obtiene pidiendo permiso o exigiéndolo. Es el resultado de tu actitud, tu comportamiento y la manera en que manejas cada situación. Si sientes que los demás no te toman en serio, en lugar de culparlos, pregúntate, ¿estoy actuando de una manera que inspire respeto? Si aplicas estos principios en tu vida de manera consistente, te darás cuenta de que el respeto no es algo que necesitas pedir. Es algo que los demás te darán naturalmente cuando vean en ti a una persona firme, segura y coherente.